Muy buenos días a todos. En nombre de Capper Show 2025 y en lo que es nuestra segunda jornada, les damos la bienvenida a esta mesa redonda, que es una actividad presentada por Untref Media. Y quienes hoy nos acompañan, que es realmente un panel de expertos, son, por un lado, Mary Varela, directora de contenidos de Vico, Loli Miraglia, CEO de Eleven Hub, Adrián Garelic, CEO de Flixo, y quien va a estar moderando esta mesa redonda es Rodrigo Cantizano, del área de contenidos y negocios internacionales de Untref. Los dejo en compañía y que disfruten esta mesa redonda. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos que ser CEOs, Mary, para la próxima. Próximo Capper venimos con el cargo de CEO también porque me parece que es como un poco lo que arpa. Bueno, para quien no me conoce, Rodrigo Cantizano del área de contenidos de Untref Media, que es la productora de la Universidad de 3 de Febrero. Para los que me conocen también soy Rodrigo de Untref. Cuando nos propusieron un poco una conversación en este espacio, pensamos, bueno, nosotros somos más perfil contenido, Capper es un espacio más de tecnología, más otro tipo de desarrollo. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a pensar cómo justamente los avances tecnológicos están modificando la forma en que consumimos y que producimos. Cada vez que hay un avance tecnológico grande, cambian las formas de consumo y eso hace que también se modifiquen las formas en que nosotros como creadores de contenido pensamos, y por eso nos pareció que era un buen espacio para charlar justamente estas cosas, ¿no? Contenidos verticales, inteligencia artificial, sirven, no sirven, canibalizan al contenido más tradicional, son negocio, no son negocio. Y en esta línea me encantaría empezar con Loli. Loli, que vos te presentes un poco tu recorrido, qué es de Eleven Hub y cómo fue un poco esta transición a estos nuevos formatos. Bueno, primero que nada, buen día. Gracias, Rodri. Bueno, ¿qué es Eleven Hub? Eleven Hub en realidad es una unidad de negocio dentro de SDO. SDO es una productora que ya lleva 11 años en el mercado. Tenemos 3 áreas importantes: comunicación, entretenimiento en vivo y audiovisual. Y en audiovisual, bueno, venimos un poco del formato más tradicional de la producción, el desarrollo y la distribución también de contenidos de terceros en plataformas OTT, como todas las conocemos, Netflix, Disney, Amazon y demás. Y empezamos un poquito a mirar estos contenidos o estas nuevas formas de producir estos contenidos verticales, un poco a partir de la frustración. Me acuerdo con Adri que nos encontramos en Content Americas, creo que el año pasado, y los dos estábamos medio como en la misma página, entendiendo que había una nueva, no sé si es una nueva industria, pero una nueva forma de producir, había un área de oportunidad en una industria tradicional que venía un poquito golpeada, ¿no? Los últimos años venía ahí como que había tenido un pico de crecimiento a partir de Netflix y en el 2020, cuando 2020-2021 lanzaron todas las plataformas y de golpe había como unas ganas de producir, de generar originales, de tener catálogo, de que todas, y de golpe empezó a decaer. 2 años. 2 años. Y en ese decaimiento empezamos a caer todos nosotros, ¿no? Los que producíamos, los que distribuíamos, en donde las oportunidades se achicaban. Pero somos optimistas siempre. Yo digo que soy patológicamente optimista y siempre encuentro una oportunidad cuando hay un desafío, una crisis, y ahí empezó a aparecer esto del contenido vertical. ¿Cómo me aparece? Por algoritmo, ¿no? Digamos, estaba con el teléfono un día y en el año pasado, más o menos en esta época del año pasado, y me empecé a encontrar con estos dramas, estas novelas, que en algunos casos yo incluso dije, che, pero son un poco bizarras algunas, ¿no? Pero así todo caía. Yo quería saber qué pasaba, eran súper adictivas, había chinas, coreanas, me empezaron a aparecer las americanas, me empezaron a aparecer las colombianas. Y ahí empecé a mirar un poquito más con detenimiento y dije, acá hay algo, acá hay una punta, acá hay algo, acá hay un negocio, y a partir de ahí un research profundo. Creo que me sumergí 3 meses, muchas horas por día, hablando mal y pronto, desculando el negocio. Esto que dice Rodri, ¿es negocio, no es negocio? ¿Cómo es este modelo nuevo?
Y bueno, y a partir de ahí entendí que había una gran oportunidad, también que había un mercado a nivel global. De esto empecé a entender que había otros territorios generando este contenido vertical, empezando a preguntarse entre los mercados, che, ¿hay otros mercados que están haciendo lo mismo? Porque si hay otros territorios quiere decir que hay compra-venta, quiere decir que se está armando algo. Si produce China, Corea, Israel, Turquía, Latinoamérica y demás, hay una suerte de oportunidad a nivel mercado global. Y yo, en este momento, en donde estoy con el foco en desarrollos y en producción de contenido vertical, entiendo que hay realmente una gran oportunidad. Nosotros estrenamos en el mes de agosto una primera ficción vertical en calidad cinematográfica 916, que se llamó Bon Vivant. Fue un gran aprendizaje y bueno, a partir de ahí lo que sigue. No quiero seguir para poder dejarle la palabra tal vez a Mary. Sí, que me interesa, Mary, bueno, contar un poco Vico. Vico es una plataforma de contenido vertical. Justamente esto que dice Loli de hay mercado, no hay mercado. Ustedes, como fue en la red, fueron como buscando encontrar ese mercado, pero también generándolo. ¿Cómo fue un poco también ese proceso? Y que es, obviamente, Vico. Bueno, hola a todos y bueno, un placer estar aquí. Un poco, bueno, escuchando a Loli, sí, en nuestro camino desde Vico, desde Willatam, que es la agencia que es como hermana de Vico, y mi camino en particular como directora creativa fue un poco al revés, porque nosotros empezamos en Wii haciendo ficciones verticales como primer modelo de negocio de la agencia hace 4 años. O sea, nosotros éramos un grupo de creativos y recibimos como la propuesta de una plataforma asiática para hacer novelas verticales. Un proyecto que incluyó aprendizaje, o sea, nos enseñaron cómo guionar estas historias, cómo tenían que ser contadas, cómo tenían que ser grabadas. Esto en el 2021. Y 4 años después surge como este impulso que tiene este formato y esta popularidad que tiene, justamente porque evidentemente hay una audiencia que quiere ver ese tipo de novelas que nosotros venimos trabajando. Creo que en ese sentido, como la forma de consumir cambió por este cambio de paradigma que se dio, por estas nuevas tecnologías, por estas nuevas plataformas, pero la demanda por querer ver historias es cada vez más grande. Entonces, yo creo que ahí está un poco el modelo de poder contar en diferentes formatos historias que puedan llegar a estas audiencias que necesitan conocer esos contenidos. En el caso de Vico, básicamente es una aplicación creada por 2 argentinos, un equipo de argentinos también, que lo que busca es poder exhibir estos contenidos cortos en formato vertical. Es una aplicación como Netflix, pero donde van a encontrar únicamente estas novelas en formato vertical. O sea que, digo, como para ver el camino, es tan importante este formato y tan relevante para las audiencias hoy, que ya estamos hablando de plataformas que solamente exhiben este tipo de contenido vertical de ficción, ¿no? O sea, cómo cambió el paradigma en estos años. Y por otro lado, esta cuestión de dialogar la industria tradicional, o sea, las formas tradicionales de contar historias, cómo dialogan con estos nuevos formatos, ¿no? Son historias cortas, son historias que captan la atención muy rápido, que están basadas en la retención y que tienen toda una fórmula de ser y de terminar siendo una pieza de éxito, que es importante aprenderla y que ya es un modelo. No es solamente un modelo de negocio, sino un modelo de estudio también, digamos. Hay un campo de investigación muy grande que, bueno, como decía Loli, que estuvo esos 3 meses y se habrán extendido mucho más. Y con la experiencia de la serie, es eso, es un campo de investigación ya, porque además de ser un modelo de negocio, que hoy es uno de los más importantes porque es la forma de producir contenido más accesible y que tiene mayor alcance hoy en día, es también una forma de contar, que hay que aprenderla. Como aprendimos a contar historias en el formato tradicional de largometrajes, cortometrajes, hay que aprender también cómo contarlas en formato short
y en formato vertical. Me parece que es algo que vale la pena. Adri, escuchando a Lole y a Mary, hay dos conceptos que me parece que son interesantes, que es un poco el uso de la tecnología y también estas microficciones. Nosotros nos conocimos hace ya varios años y vos ya venías tratando de evangelizar con el concepto de las microficciones en Flix o quizás en otro formato, pero ¿cómo es un poco también el entender desde otro lado los cambios de consumo, pero también aplicados a la tecnología? Flixo, un poco cómo trabaja esto. Nosotros siempre decimos que Flixo es una plataforma de GVOD, que es un modelo totalmente diferente a VOD, SVOD, TVOD y todo lo que conocemos. ¿Cómo es un poco en síntesis Flixo y también cómo va dialogando con estas cosas? Bueno, hay que entender también un poco cómo nace todo este universo de las series verticales. Cuando nace Flixo ya hace casi 10 años, si bien había como un boom de las plataformas de streaming, todavía no habían salido casi todas. Estaba Netflix más que nada, pero ya estaba como reconfigurando la industria. Por otro lado, también está reconfigurando la industria YouTube, Instagram. Bueno, TikTok todavía no había aparecido, todavía era Dance, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Musical.ly era todavía. Esa es la audiencia que queremos participar. Ahí está, gracias. Te llevas una remera. Y esas plataformas empiezan a laburar muy fuerte con todo lo que es algoritmos. O sea, desde hace ya 10, 15 años, todos nuestros consumos en Internet se transforman en información para alguien. ¿Sí? Cuándo pusimos play, cuándo pusimos pausa, cuándo vimos un carrusel, a qué hora, quién soy. Todo eso es información, información, información. Esa información la procesa un algoritmo. Primera gran batalla que ganan las IAs sobre los seres humanos, nuestra atención. Ahora sabemos cómo captar tu atención. Las plataformas de streaming más grandes como Netflix arrancan con, bueno, a ver, dado que tengo 150 millones de usuarios y que no tengo contenido infinito, tengo que elegir qué contenido producir, sale el primer gran experimento de Netflix, que fue House of Cards, que directamente en generar una serie se encomendaba un piloto, se probaba el piloto y si funcionaba, hacíamos la primera temporada. House of Cards hicieron 2 temporadas directos sin probar nada, pues ya tenían un montón de información de los usuarios. Ya sabían que esta serie iba a funcionar. El algoritmo se fue sofisticando y empeorando también, haciéndose cada vez más complicado. Y las grandes plataformas de streaming basadas en publicidad como YouTube, Instagram o TikTok ya te dan contenido para vos. Contenido para vos. Ya no tenés que hacer nada. En 10 minutos yo enseguida sé quién sos y qué contenido necesitas. ¿Por qué? Por el swipe up. Si vos estás un microsegundo más o un microsegundo menos, yo ya sé más o menos qué es lo que querés. Y este tipo de contenidos son contenidos que te pegan en el lóbulo frontal, viene así, pa, 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 pa. Y lo único que hace es reafirmar tu identidad. Ningún contenido que me incomode va a soportar al swipe up. ¿Sí? En el momento en que se me corre un poquito para acá el contenido, hago swipe up, lo enderezo y me sigue pegando acá. Lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo frontal. Ese contenido que venía de costado, te daba en la cabeza así, te dejaba recalculando toda la semana, no existe más. Directamente, porque no funciona. No hay contenido bueno, contenido malo, contenido que te haga pensar o que no te haga pensar. Hoy existe el contenido efectivo y el contenido no efectivo. Fin, eso se calcula ya de antes. Es todo algorítmico. Digo, y ahí nacen las series de formato vertical, donde descubrimos que, si tiramos ese tipo de contenido, la audiencia se queda. Es un híbrido entre la industria tradicional, donde queremos contar cuentos con cierta estructura, y la industria más de las redes sociales, donde creamos contenido de muy bajo valor de producción. ¿Sí? No es rativo, no tiene continuidad de capítulo a capítulo. O en la serie de formato vertical, un poco lo que hacen es llegar a ese punto en donde, bueno, entendemos un poco cómo funciona el algoritmo, cómo funciona esto del cliffhanger, ¿no? De terminar siempre con te cuento 1 minuto y medio de una historia y te la dejo abierta para que quieras ver un capítulo más inmediatamente. Un poquito la adicción del swipe up. ¿Cuánta gente prende Instagram sin darse cuenta que está aprendiendo Instagram? No sé, levanten la mano. A mí me pasa eso. Yo a veces agarro el celular y pongo Instagram y ni sé cuándo fue que empecé a mirar. Ni para qué. Ni para qué. Sobre todo no sé para qué. Sí. De repente estoy mirando Instagram. Pero no estaba laburando yo recién. De repente estoy mirando Instagram. No estaba en una reunión. A veces estoy en reuniones y tú prendo y voy mirando de costado así mientras estoy frente de la cámara, ¿no? Tipo, sí. Eso explica muchas cosas de nuestras reuniones. Sí. Si quieren venderle algo a Flixo, aprovechen cuando está distraído. Bueno, nada, digo, para ponerle un cierre a esto, esta es una consecuencia de esta mezcla de dos mundos, de intentar sostener una industria que quiere seguir contando historias y quiere sostenerse como industria, lo cual requiere
que haya producciones con cierto valor para poder pagar sueldos y para poder sostener una industria, pero respetando también lo que piden las audiencias, porque el gran problema que tenemos es que ¿quién va a mirar nuestro contenido si conseguimos un fondo del Inca para hacer una película y estrenarla después en el Tita Merelo, ¿no? Que ya ni siquiera existe el Tita Gaumont, y lo miran 5 personas? ¿Para qué hice una película? Pues tenía ganas yo de contar una historia, bueno, está bien, pero no, también necesitamos una audiencia al otro lado. La audiencia hoy está ahí. Bueno, yo creo que esto va en línea un poco con lo que decía Loli y me interesa como también tu experiencia en esto. Cada vez creo que el déficit más grande de la industria es el pensar la distribución del contenido, ¿no? Y la audiencia, quién lo va a ver. Creo vos, Loli, entendiste un poco justamente con la frustración que había que encontrar nuevas audiencias o nuevas formas de contar y como que vos también tenías que readaptarte. Ahora, pero ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje justamente? Bueno, nosotros primero empezamos primero entendimos que el formato era para celulares y que había una alta penetración del consumo de este tipo de formatos en el celular. Y después empezamos a pensar cuál iba a ser nuestro modelo de negocio, ¿no? Porque o sea, lo que conté antes es hermoso, pero también responde a un modelo de negocio chino en donde se produce contenido vertical y hay una aplicación detrás, como Vico también, que genera su propio negocio. Y acá, hasta que apareció Vico, por suerte, no teníamos ese modelo de negocio. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos empezar a producir este contenido. Algo que además nos motivaba y nos emocionaba era esta cosa de generar laburo, ¿no? También trabajo para todos. Decir, bueno, hay técnicos que no tenían laburo y que nos dijeron gracias, 6 meses que no me llaman, actores del universo también teatral, ¿no? Porque este formato también tiene un star system propio, que no necesariamente tienen que ser figuras relevantes del mainstream. Entonces eso nos emocionaba muchísimo, pero empezamos a pensar, digo, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de negocio? Si acá las aplicaciones todavía no son tan amigables, sobre todo a principio de año, decíamos, no hay distribución posible, y generamos un modelo que yo lo cuento un poco como si fuese un mix entre el modelo streaming tradicional, que es el canal de YouTube, que tiene sus visualizaciones, y obviamente un esquema de X cantidad de capítulos en redes sociales hasta el paywall, ¿no? Como el muro de pago que le dicen los chinos, que es te muestro 10, 15 capítulos gratis en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, le metemos con toda hasta el muro de pago. Cuando identificamos que hay un capítulo en donde, bueno, querés seguir viéndolo, seguir viéndolo y el call to action a seguir viéndolo. Nosotros creamos un canal de YouTube. Lo creamos porque necesitábamos estrenar la novela entera, ¿no? Había una necesidad de, bueno, tenemos que estrenarla entera. ¿Dónde la estrenamos? Y bueno, estrenémosla en nuestro canal. Pero al mismo tiempo y en paralelo, y lo digo porque es una industria tan veloz y dinámica y lo que está sucediendo día a día es tan agresivo en esta industria, que en paralelo fuimos viendo que había una posibilidad de distribuir este contenido a otras aplicaciones en otros mercados. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? La estrenamos en nuestro canal, no tanto con el objetivo de monetizar en el canal. Bueno, no era nuestro objetivo. En realidad el tema de lanzar un canal nuevo siempre, que es como hay mucho, veo que hay audiencia joven, uno de los grandes desafíos es que vos primero tenés que tener una comunidad y un volumen de contenido, de gente suscripta y demás, que arrancar de cero a veces es como, prefiero que salga en el Señal Untref o en el canal de Flixo que algo de... Sí. Correcto. Entonces fuimos un poco por ese camino de exhibirla en nuestro canal sin tener la urgencia y la necesidad de que se generen millones de views o que sea un canal que monetice ni nada, porque era un objetivo per se también muy duro, pero hicimos una ventanita de exhibición corta. Dijimos, la estrenamos durante 30 días y luego se va al mundo. Y eso fue lo que hicimos. Y empezamos a hablar con otros territorios para poder venderla, licenciarla, un poco parecido o igual al modelo tradicional de distribución que hay en las OTT. Y nos empezó a ir bien con eso. Empezamos a tener buenas respuestas, empezamos a tener
ofertas de licencia para nuestro primer contenido. Eso nos emocionó un montón, nos motivó a querer seguir produciendo y a buscar financiación para el resto de las novelas verticales. Integramos a las marcas, empezamos a identificar a las marcas como grandes aliadas para poder financiar, un poco pensando en digamos, ¿no? Las marcas siempre de alguna manera estuvieron, porque en el formato tradicional de la televisión se sustenta con las marcas. Entonces empezamos a pensar cómo hablarles a las marcas para que se sumen a nuestras narrativas y poder financiar las próximas producciones, y ahora estamos desarrollando, preproduciendo otras 3 nuevas ficciones en este formato. Mary, el caso de Loli quizás es más parecido al modelo tradicional, pero lleva un formato más corto, esto no de como, bueno, apostar a un tipo de contenido y vamos por ahí de 1 o 2, 3 historias a la vez y la financiación de marcas, pensar en la distribución y demás. En el caso de ustedes, que quizás Wheel of Time se posiciona como una fábrica, ¿no?, de contenidos, ¿cómo es este modelo de negocio? Y también cómo trabajan por ahí con terceros, pues ustedes entiendo que tienen como in-house mucho desarrollo, pero tengo la impresión de que acá hay un montón de gente que dice, che, yo quizás podría desarrollar algo para Vico o Wheel of Time o Eleven Hub o Flixo. Bueno, un poco también tomando lo que decía Adri, porque me parece que hay 2 cosas interesantes, como por un lado audiencias, que es un poco de lo que hablaba Adri, cómo cambió esta forma de consumir el contenido, esto de al lóbulo frontal, me gustó ese concepto, pero me parece que es interesante también para analizar la otra parte, que es el volumen de producción, que me parece que ese es un poco el diferencial de este formato. Y es el gran desafío también para productoras de la industria tradicional que quieran hacer este contenido, y también debe ser un desafío para ustedes. Acá tiene que haber, creo yo que por la experiencia, ¿no?, que tenemos, tiene que haber otro tratamiento del volumen de lo que se hace para la industria digital. O sea, esto de que hay que darle a la audiencia todo el tiempo contenidos, no significa que la audiencia no tenga ganas de conectar emocionalmente con historias, que esas historias pueden ser bizarras, pueden ser dramáticas, pueden ser comedias. Cualquiera de estas historias igual van a tener una identificación con la región de donde salen, y está buenísimo eso, pero quieren conectar con estas historias. Lo que pasa es que necesitan tener volumen. O sea, la nueva audiencia, que es la audiencia que consume estas novelas, necesitan cantidad de episodios, necesitan poder verla, te diría in eternum, como nosotros cuando estamos en Instagram, que estamos todos los días. Entonces yo creo que ese punto del volumen es algo interesante para pensar con respecto al modelo de producción, más que nada. Nosotros en nuestro caso apostamos por el volumen, o sea, desde el minuto 1 que recibimos todo este aprendizaje de bueno, que es algo muy de China también, esto del volumen, ¿no?, y de generar fábrica, apostamos al volumen, pero empezamos a pensar en aliados que son marcas y que en nuestro caso fueron plataformas. Las plataformas de contenido fueron como los aliados más fuertes y son los aliados más fuertes que tenemos para desarrollar este modelo de negocio. Porque las plataformas como YouTube y como Facebook y otras te financian el contenido. O sea, si vos entendés cómo generar un proceso de producción en el que puedas producir este volumen a determinado costo, con un equipo, que eso está buenísimo porque también genera un flujo de trabajo que en la industria hoy es muy difícil de lograr. Las plataformas también te dan no solo monetización, porque si vos haces una estrategia podés autofinanciar lo que haces con las plataformas, sino que también te dan herramientas. Porque como dice Adri, el algoritmo y digamos, estas plataformas tienen como la información de primera mano, digamos. Vos entendés cómo analizar YouTube, cómo navegar por el estudio y entendés cómo usar ciertas herramientas y vas a saber cómo producir ese contenido para que tenga éxito. Y vos como directora de contenido, ¿en qué te fijas más? ¿En la historia o en el algoritmo? Y en este camino tuve que aprender a hacer que dialoguen las dos. O sea, creo que por eso me parece interesante lo que mencionan los dos, porque creo que tenés que aprender cómo es el lugar donde estás exhibiendo ese contenido, cómo funciona, o sea, qué herramientas tiene, qué tipo de herramientas desarrolla la plataforma para que vos conectes con la audiencia. Como dice Adri, sí, YouTube, además de, bueno, si lo romantizás puede ser que quieran contar historias, mostrar contenido educativo y demás, pero
Claro. La realidad es que todas las herramientas que ellos desarrollan es justamente para que nosotros estemos todo el día en YouTube. O sea, para que la audiencia esté todo el día consumiendo. Entonces, como productores, tenemos que tomar esa bajada de línea de las plataformas y entender por qué ponen a nuestra merced esas herramientas. Evidentemente hay algo ahí. Entonces, no puedes pensar solo en la historia ya. Creo que un poco ese es el cambio de paradigma con este formato. No podés solamente pensar en la historia. Tenés que pensar quién va a ver esa historia y qué herramientas tenés a tu alcance para hacer que esa historia llegue por todos los frentes. Entonces es un poco las dos, creo. Adri, ¿sentís que democratiza un poco más a nivel industria, producción? Digo, yo lo que voy viendo que está pasando es, le da la posibilidad quizás a gente joven y talentosa, pero al mismo tiempo sale Globo en Brasil a anunciar que va a empezar a hacer, o Televisa lanza una división de contenido vertical. Creo que Flixo se ha posicionado como un espacio quizá para otras voces y otros tipos de contenido, como UN3 también. ¿Sentís que democratiza o sentís que va complejizando por ahí un poco el encontrar después esa audiencia? Yo creo que hay un poco y un poco. Creo que democratiza por un lado y también hay una trampa. Nuestro laburo desde hace muchos años es tratar de mirar la industria 5 años al futuro, no quedarnos ahora, digamos, y ver para dónde va esto y cuál es la trampa que hay detrás de todo lo que está pasando. Cuando en el 2020 dijimos, esto es el principio del fin. ¿Con la lotería también funciona? ¿O solo No, por ahora solamente no funciona con la industria. Hay que desarrollar el algoritmo correcto nada más. Pero bueno, sí, está buenísimo porque cuando aparece contenido de menor costo hay mayor apertura a tomar más riesgos. ¿Sí? Hay necesidad de, como decía ella, de masividad, más contenido. Y con un costo más barato, bueno, invitemos a las nuevas voces. Aparte, por ahí estamos apuntando a una audiencia joven. Esa audiencia joven, por ahí el cuento lo tiene que contar un creador joven también. No Globo, con ejecutivo de 60 años. La trampa que hay, me parece, acá del otro lado. No caigamos en la gerontofobia tampoco. No, tampoco. Pero una industria que cambia tan rápido y que sigue siendo manejada por gente tan grande, es complicado. Es muy complicado. La decisión la termina tomando gente de 60 años. Ayer estuve en unas jornadas que organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para repensar el futuro de la industria audiovisual. Entonces, unos ejercicios ahí de futurología para pensar hacia dónde vamos, cómo podemos apuntar en esa dirección. Y no había nadie de menos de 45 años. Así, bueno, empezamos muy mal, muy mal. La trampa que yo creo que hay, que cuando de repente, y ahí sacamos el otro tema, ¿no? Que cuando de repente hay necesidad de contenido infinito. Cuando el contenido está tan reglado, ¿no? Por el algoritmo, ¿no? Dice, necesito que sea así. Entonces tenemos contenido infinito, una fórmula matemática de cómo se cuenta la historia. Y encima costos más bajos o no una necesidad tan alta de valor de producción, y empiezan a desarrollarse herramientas de inteligencia artificial que son de las grandes plataformas. YouTube es dueña de Gemini, de VO3 para hacer video. El riesgo es que el contenido directamente sea generado por la inteligencia artificial. Y fin de la industria, como la conocemos. Las plataformas, como decías vos, necesitan retener al usuario el mayor tiempo posible para facturar más guita. Fin. Eso es lo que necesitan estas plataformas. ¿Y dónde te crees que está ahí el límite un poco de...? Porque ustedes están haciendo desde Flixo contenido con inteligencia artificial. ¿Dónde te crees que está como ese límite o ese, bueno, hasta acá se va por llegar para que justamente no termine siendo algo que terminamos viendo todos bailarina capuchina? Tralalero, tralala. También. Y así, cada uno que nombre un brain rot. Yo creo que finalmente estamos yendo así, en picada, hacia un abismo imposible. Pero más que nada por nuestros propios hábitos de consumo, digamos. Mientras no tengamos un consumo responsable de contenido, mientras sigamos apuntando a este contenido que nos da el algoritmo y nos quedemos horas y horas mirándolo así, estamos al horno. Estamos al horno, pues ya está. Estamos entregados a querer más de ese contenido y menos de otro tipo de contenido. Y ese contenido es el que va a generar la inteligencia artificial, que encima es propiedad de la misma plataforma. O sea, ¿para qué quiero creadores? YouTube necesita creadores única y exclusivamente y te va a repartir plata única y exclusivamente porque los necesita, porque necesita ese contenido. Si el contenido lo puede generar YouTube y se queda con el 100% de la guita, encima puede generar un contenido que es cada vez más retentivo, pues yo lo hago rápidamente esto. Yo te tiro el contenido, rápidamente veo dónde sí, dónde no, lo cambio y te lo entrego de vuelta. Que eso un productor no lo puede hacer. Y el gran problema de Netflix es que el algoritmo le dice, necesitamos esto. Netflix se da vuelta al ejecutivo, le pide a una productora, la productora tarda un año en hacer la serie. El algoritmo dice,
humano idiota. Yo necesito el contenido ahora. Yo sé lo que pasa ahora, no sé lo que pasa de acá a un año. Sos muy poco efectivo, le dice al humano. Lo creo yo si puedo. Aprende, algoritmo, qué sé yo. Bah. Bueno, no, pero digo, si pensamos en la industria futuro, es muy probable que vayamos en una dirección muy poco conveniente para la industria. Pero, y acá un poco abro igual a que responda quien quiera. No hay como una especie, ponerle de límite, más allá de, bueno, si necesitamos regulaciones y demás vinculadas al uso de la inteligencia artificial. Netflix sacó en su momento también como una especie de guía de las cosas que sí, que no, del uso, pero como consumidores, ¿no creen que eventualmente va a llegar ese? No estoy dispuesto a ver, necesito ver historias reales, necesito ver. Hoy uno ve las publicidades que están hechas con inteligencia artificial y no tienen alma esos ojos. De gente muerta mirando cómo baja un balde de papas fritas en una cancha mientras hace así y no toca nada en la pantalla. Digo, como la gente no... Digo, si te terminás creando contenidos por un algoritmo, tampoco tiene alma tu contenido. Ahí le das. Ahora Sí. pasa. Ahí te lo doy. dale. Digo, Caos y confusión. que generemos debate. Vamos a romper todo. Por eso los vasos son de plástico, no son de vidrio, ¿viste? Nada, digo, eso tiene alma, no tiene alma, es una discusión filosófica. Como industria, van a ser contenidos que van a retener a la audiencia. Olvídate. Hoy, mañana o en 6 meses. Pero va a suceder. Digo, al principio también mucha gente criticaba Pixar. Decía, bueno, eso más o menos con la computadora no se puede animar. Y después, hoy la tendencia es generar contenidos a lo Pixar. Ya no se hace más animación tradicional. Digo, tener en cuenta eso también. Y no, yo quería sumar que, nada, me parece re interesante lo que estás diciendo, Adri. Yo creo que para mí coincido un poco más con Rodri, como sí, hay una cuestión donde la inteligencia artificial obviamente está cambiando muchos procesos que están muy vinculados a lo creativo y esto de, bueno, crear un contenido, ¿no? Y en esas facilidades que te aporta se van sacando piezas que siempre estuvieron ahí. Pero a la vez me parece que hay algo que excede un poco eso, que tiene que ver con lo regional, con esto de sí hay un algoritmo que me va a decir todo lo que yo tengo que contar, pero yo, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo un montón de pruebas de escribir guiones con IA y qué sé yo. No es tan fácil. O sea, hay una cuestión donde la esencia de lo que vos estás contando, si tiene un montón de matices, bueno, vos igual obviamente, claro, me vas a decir que no, pero yo creo que en la praxis, o sea, en la práctica, no es tan simple. No es tan simple que YouTube diga, no, queremos que sea todo inteligencia artificial, porque hay una diversidad que aporta el humano, el creador de contenido, el equipo creativo, etcétera, que por lo menos, si ese es el futuro como vos lo ves, yo creo que es un futuro que le falta un montón. O sea, todavía falta un montón para llegar a ese punto. Entonces, hoy me parece que es un momento donde estos formatos traen luz, ¿entendés? Como creo que lo que traen es un futuro esperanzador en un punto, donde venimos de años donde no podemos contar historias, donde es carísimo, donde las audiencias no están enganchadas con lo que contamos, donde estrenas una peli y hay 5 personas y son tus 5 amigos. Este tipo de formatos me parece que son interesantes, o sea, de repente hay una luz de esperanza. Sí, hay trampas, pero hay una luz de esperanza, digo. Y me parece que la inteligencia artificial es una herramienta increíble, sobre todo para estos procesos, pero no es el fin. Es una herramienta que va a acompañar, para mí, un futuro esperanzador. Pero bueno, yo también soy optimista, patológicamente optimista. Loli, desempatá. Yo estoy medio en el medio, ¿viste? Porque, ¿qué te puedo decir? Tengo pendiente un café con Adri porque yo me quiero ser amiga de la inteligencia artificial. Yo sigo produciendo un poco más como a la vieja usanza, sin perder. Mi preocupación hoy con los guionistas es que entiendan que los capítulos tienen que tener ese gancho adictivo. Y eso es lo que nos lleva más tiempo en la etapa de desarrollo. Laburamos con guionistas, no es inteligencia artificial, es guionistas, y ahí es donde la pifian los colegas, los amigos guionistas, porque las historias son divinas, están buenísimas, qué sé yo, pero no me funciona el gancho. Y entonces lucho todos los días con
con eso. Pero me quiero hacer amiga de la inteligencia artificial. Obviamente entiendo que además de ser una gran herramienta a baja costos, que es algo que tiene este formato nuevo, ¿no? Esta posibilidad de producir, como decía Mary, ¿no? Venimos como de años en donde es carísimo, no puede producir nadie. Nada, nos quedamos afuera del 85%, por no decir el 90% de los productores y desarrolladores. Y esto nos trae esta luz de esperanza que decía Mary. Pero todavía no la entiendo tanto la IA, quiero reconocer. No soy tan amiga. La necesito, siento que me va a ayudar en algunas cuestiones. Siento que los actores todavía tienen que ser actores reales, los necesito. Pero por ahí me ayuda con algunas otras cuestiones que tienen que ver con escenarios o algunas cosas que quiero explorar en donde la necesito como aliada. Siento que puede ser una gran aliada en este momento. Yo hablo de hoy, ¿viste? Porque de vuelta, es tan dinámico, todo cambia tan rápido. Yo me despierto todos los días y me despierto muy temprano, a la mañana, muy temprano, y todos los días hay una noticia nueva. Globo lanza series verticales, Telemundo se pone a producir verticales, Televisa, y digo, pará, ¿qué hacemos? Entonces hay que aliarse, hay que hablar con ellos, somos casa productora, los tenemos que traccionar. Digo, entonces es tan dinámico que vivo un poquito más el hoy, entendiendo que está bueno hacerse amigo de la inteligencia artificial, sumarla y ver qué podemos mejorar en términos por ahí de costos, pero aún necesito los guionistas, aún necesito al actor y aún necesito ciertas cosas del tradicional que me ayudan hoy a producir. Cuando uno escucha mucho que se bajan costos y demás, por lo general las audiencias de estos espacios tienden a pensar más como, bueno, entonces estás como menos obra... menos gente, menos trabajos, menos... Ahora, el otro día estuve en un festival y me decía la gente de Mendoza, que Mendoza es una de las provincias pioneras en cash rebate e incentivos para la producción audiovisual. Este año hicieron una sola película, con lo cual estamos hablando de una industria que está atravesando un momento de crisis a nivel global, regional, particular de Argentina, porque somos caros, porque estamos lejos. Digo, esto que hablamos de la democratización también a la hora de como sumarnos a voces, pero también dar espacio a creadores de contenido. Pero cómo funcionan también un poco más ese proceso de generación de esto. Y me interesa también en los diferentes modelos de negocio, ¿no? Cómo funciona un poco Flixo en la monetización y financiación y acompañamiento de proyectos, esto que hablamos del branded, WeLatam y quizá más volumen. ¿Qué me pueden hablar cada uno como más de la plata, que es lo que nos interesa? No hay plata. No hay plata. Bueno, en el caso de Wii, como les mencionaba anteriormente, nosotros tenemos un modelo de una estructura de monetización por las plataformas principalmente, o sea, nuestro contenido se autofinancia. No trabajamos mucho con marcas, eso es algo que tenemos como un poco pendiente, porque nunca nos... Perdón, Mary, Sí. más o menos ¿cuántos suscriptores tienen los canales de Wii? Como para que también se den una idea de qué volumen hablamos. Y los más populares tienen 7 millones de suscriptores en YouTube. Sí. 600.000 en Instagram. Bueno, son 1 millón en TikTok. Son canales grandes. Pero tienen más allá de los suscriptores, porque a veces viste que los suscriptores no son necesariamente equivalentes a la monetización que genera el canal. Más allá de los suscriptores hay un flujo de contenido constante, o sea, se sube contenido de lunes a lunes. Son canales que producen todo el año contenido, hace 4 años que se producen esas microficciones. Pero bueno, en ese caso sí se autofinancia. Y también está esto de las marcas, que no lo exploramos mucho, pero sabemos que es como un punto que nos daría muchísima monetización también, o sea, muchísimo ingreso. Que también es un camino viable si tenés esto, un canal en YouTube, como nada, yo, por si acá hay creadores de YouTube o lo que sea. El deal con las marcas es fundamental para cualquier plataforma, es lo que quieren todas las marcas, estar en un canal de YouTube que tiene tantos suscriptores, pero bueno, hay que buscarlas. Y la monetización, o sea, vos literalmente la plataforma te paga por performance. Entonces, Más o menos que, pues dijiste que no dependía de la cantidad de suscriptores, ¿cuáles son las variables hoy que toman
las plataformas? Mira, por ejemplo, en el caso de YouTube, vos podés tener muchos suscriptores, pero si tu comunidad no está activa, no vas a tener monetización. O sea que hay una cuestión en la que vos tenés que mantener a esa comunidad enganchada, que es un poco lo que mencionabas de los guionistas y demás. Ese es un trabajo que tenemos nosotros también hace muchos años porque es el desafío más grande. Y me parece que un poco que también como un consejo para todos, tal vez no pensar tanto, sobre todo nosotros que tenemos formación tradicional, no pensar tanto en el gancho sino en que genuinamente la audiencia se conecte por algún motivo. ¿Viste? A veces no tiene que ser tan, sino decir, bueno, ¿cómo conecto a la audiencia con esto que está pasando? Si la audiencia conecta, la plataforma te paga. O sea, en ese caso, en YouTube funciona así. Si se quedan en tu contenido, vas a monetizar muy bien. Y es independiente de tus suscriptores. O sea, si vos que no seguís el canal te quedás en el video, a mí me pagan igual. No hace falta que seas un suscriptor. Lo que pasa es que tener una comunidad grande te facilita como el alcance. Y se supone que tenés una comunidad que está ahí bancando lo que vos subís y viendo y compartiendo, interactuando con el contenido. Loli, el tema de las marcas es un tema que a mí me interesa particularmente porque es algo que incluso en la industria más tradicional, si se quiere, contexto lore, como decimos la gente joven de ayer, hoy es muy difícil conseguir financiación tanto de las plataformas porque estamos en un cuello de botella donde cada vez producen menos. En Argentina no somos para que se den una idea, hoy los mercados más donde se hace foco es Brasil y México porque tienen cantidad de suscriptores que hace que Disney diga vale la pena producir en estos mercados. Nosotros somos grandes consumidores en cuanto a cada uno de nosotros y gente muy creativa, pero no nos representamos volumen. Entonces, a la hora de decidir dónde apuestan, lamentablemente estamos ahí. No tenemos entes que acompañen proyectos. Las marcas empiezan a aparecer, incluso para series de 8 capítulos de media hora o películas, personajes muy, muy necesarios. Que nosotros venimos charlando un poquito en este caso de estos formatos, el tema de la integración de la marca, cómo funciona, qué beneficios trae, cómo es ese approach también, tu experiencia, cómo fue. El formato tiene algo que está buenísimo, que es los capítulos son tan cortos que son casi como una campaña publicitaria, ¿no? El capítulo al tener un minuto y medio, y aparte que le digas a una marca que se filma hoy y sale el mes que viene, eso es una gran noticia, porque en las plataformas tradicionales, como decía Adri, la marca hoy, no sé, sale en el 2027, con mucha suerte, 2028 lo que se produzca, entonces es más complejo. Nosotros estamos trabajando fuertemente tema brand, tema marcas. Lo que estamos haciendo es que en nuestras historias haya entre 6 y 8 personajes, de los cuales por lo menos 2 sepamos que tienen ciertos números en redes, que actúen y sean relevantes en redes sociales. El resto pueden no serlo necesariamente. Entonces nosotros nos aseguramos que por lo menos hay 2 figuras de las redes para que sea la promesa hacia las marcas. Ahora nosotros acabamos, por ejemplo, de generar una acción con Coca-Cola para una de nuestras historias que tiene como protagonistas a los chicos de Gran Hermano, a los chicos que han ganado en Gran Hermano, que se llama El Hotel de los Secretos. Y empezamos a partir del feedback, ¿no? Porque yo siempre digo que el feedback es como el aprendizaje, ¿no? A partir de hablar, feedbackearte, vas entendiendo como para dónde ir. Y empezamos a entender que ellos no necesitaban objetivos tan altos de views. Ellos, lo único que les importa es que lleguen a X cantidad de views. Y si vos me asegurás que este capítulo, donde hay una integración de marca, tiene X cantidad de views, nosotros estamos, te dicen. Entonces empezamos a trabajar hacia atrás, ¿no? Hicimos como el análisis inverso. Bueno, ¿cómo logramos que esta promesa? Porque después hay que mostrar y cumplir, ¿no? Porque después la métrica, llegamos, no llegamos, y ahí si no es un problemón. Empezamos a trabajar ese camino inverso. Bueno, si este capítulo logramos, no sé, te voy a poner para hacer algo bien práctico, una escena. Si le decimos a Coca-Cola que en este capítulo Marco Ginocchio abre el frigobar en una escena y le dice a la otra chica, che, ¿qué querés tomar?
No, a mí dame una Bonacqua, ¿no? Que es del niño Coca-Cola. Y a mí dame una Coca. Y hay un plano directo hacia, le decimos al director, necesitamos un plano detalle de la apertura del frigobar y que se vea perfectamente en los primeros segundos las latas de Coca-Cola y todas las latas que hay. Y a partir de ahí, obviamente, negociar con los actores que eso sea compartido en sus redes, porque tal como hablaba yo al inicio, como nuestro objetivo, nuestro core del negocio no es la monetización necesariamente en nuestro canal, nosotros no tenemos buenos números para compartirles a las marcas de nuestras redes de la productora. Entonces los necesitamos como aliados. Todavía. Nos necesitamos como aliados y obviamente ellos comparten ese beneficio comercial. Por supuesto que negociamos con ellos que cualquier, digamos, interacción que tengan con la marca en el capítulo, como cualquier PNT, chicos, de la televisión hoy por hoy, que se les paga a los conductores el PNT también, digo, es como un poco trasladar ese modelo acá. Les compartimos como el fee comercial, hacemos una negociación con ellos. Entonces nos aseguramos que comparten el episodio, eso suma los views, llegamos al objetivo que la marca quiere lograr y los tenemos en la narrativa, lo más orgánico que podemos, ¿no? En algún momento vos me contaste que ya están pensando incluso la integración desde a la hora de sentarse a escribir cómo se integran esas marcas por esto, no por una cuestión orgánica y que no parezca como Argentum. Total. No sé por qué las risas. Pero, ¿qué hacen primero? ¿Se juntan con Coca-Cola, se sientan y dicen, bueno, acá podríamos incluir una marca de bebidas y si Coca-Cola no está, quedará como ahí simplemente una escena? ¿La historia la arman una vez que ya tienen por lo menos X cantidad de marcas? No, sí y no. A ver, trabajamos con los guionistas desde el inicio, como ya diciéndoles, nosotros necesitamos una historia donde por lo menos haya entre 10 y 15 marcas. Después, si lo logramos nosotros, por ahí logramos 5, pero bueno, ya planteamos un objetivo de entre 10 y 15 marcas dentro de la historia. Arrancamos con una sinopsis extendida, con una historia, con un arco completo de la historia, y después empezamos a escribir los guiones. Y en la escritura de los guiones va surgiendo en el medio que hablamos con Coca, generamos la reunión, y bueno, y por ahí necesitamos un capítulo, sabemos que esto va a ocurrir en un hotel, o sea, por ejemplo, el Hotel de los Secretos, necesitamos un capítulo donde se vea que llegan con el carrión, porque estamos haciendo alguna acción con Wanderlust, con una marroquinería, o necesitamos un capítulo donde mostremos la lata de Coca-Cola, y es fácilmente de lograr, porque como ya entendemos cuál es la historia general y para dónde va, nosotros también trabajamos con el equipo de integración de marcas en la productora para que entre guionista y lo que las marcas nos piden se logre algo súper orgánico y no, como vos decís, de Homo Argentum o estas cosas un poquito más, como era Polka antes, ¿no? También como la bolsa de coto pasando... Bueno, tratamos de que no, eso no suceda, ¿no? Que sea, incluso que haya algunas marcas que sean parte de la personalidad del personaje. Siempre les contamos esto a los actores, quizás, y a los guionistas, necesitamos que quizás esta actriz o este actor, no sé, sea fanático, o sea, no pueda dejar de mirarle los dientes al otro, esté obsesionado con, y ahí pasta dental, ¿viste? Entonces el tipo está, porque está obsesionado, o con el pensé que skincare. ansiolíticos. Claro. Sí, claro. Y un poco también es reflejando esta cosa de, ¿quién no se acuerda de Back to the Future? Las zapatillas de, nadie puede cuestionar hoy, es parte de la personalidad de Marty McFly que tenga puestas unas Nike Air Short, es la personalidad. O nosotros decimos siempre Stranger Things, el personaje de Eleven que era obsesionada por los baffles. Entonces estaba súper justificado la integración de la marca y se han hecho producto en góndola de supermercado con la cara de Eleven, de Stranger Things en producto. Entonces estamos trabajando mucho eso para todas las historias nosotros. Adri, cripto y crowdfunding, dos palabras que empiezan con C y me generan muchas dudas y también mitos y verdades, ¿no? Porque hay como por ahí hablamos de crowdfunding y siempre se pone el caso Orsay como un caso de éxito. ¿Es una forma de monetización o por ahí de buscar financiación para proyectos? ¿Cuáles son un poquito esas trampas que tiene? Así como la cripto que vos sos...
Hay casos, digamos, sí, yo participé de varios casos de películas que se levantaron capital para su producción con cripto. El caso de Bullrun en España, el caso de la frecuencia Kirlian, nosotros, o incluso el caso nuestro para generar nuestra plataforma de streaming, que hicimos un crowdfunding también. Pero ¿cómo funciona el cripto en ese caso? En el caso, bueno, hay varias formas distintas. En el caso de cuando hicimos el crowdfunding para Flixo, Flixo es una plataforma que tiene su propia criptomoneda que se utiliza para ver contenidos. Lo que prevendimos fue esa moneda. La moneda que después utilizás en la plataforma para ver contenidos o poner publicidad o lo que sea. Entonces se prevendió esa criptomoneda cuando no había ni siquiera plataforma. Eso fue una tendencia, algo que estaba ocurriendo en el año 2017. Sí, no es que por ahí sea tan repetible ahora. Es más difícil. Se puede hacer, pero es más difícil. Después apareció la idea de criptomoneda como acción. Soy titular de un pedacito de los futuros réditos económicos de la película. Sí, eso se llama security tokens, tokens securitizados, que representan acciones. Y hay una ley muy nueva acá en Argentina de eso. La CNB sacó hace 2 meses atrás, a lo sumo, una ley de tokenización pionera, que es muy interesante de explorar. O sea, se empieza a abrir la puerta a que yo pueda salir a prevender mi película en pedacitos de $50, $10 y que todos sean accionistas de la película, que puedan después recibir el futuro rédito económico. Después, así también se financió Bullrun, de esta manera, una película española que levantó 320.000 euros en 24 horas. Otra película que fue calladita, lo que vendió fue fotogramas de la película. Había un cortometraje previo a la película, entonces vendieron fotogramas del cortometraje en el formato NFT, que en el momento era muy popular, el año 2021 creo, 2022, cuando hicieron el crowdfunding, levantaron 700.000 euros. Más 100.000 euros más de una plataforma de contenido descentralizada de ahí de Los Ángeles, de Roman Coppola. O sea, un premio de Steven Soderbergh de 100.000 euros más para terminar la película. O sea, empiezan a aparecer así como opciones. Así que sí, es posible. Digo, el crowdfunding se puede hacer con o sin criptomonedas. Es una tendencia que cada vez aparece más. Todo lo que tiene que ver con Creator Economy. O sea, che, yo soy un creador, estoy subiendo contenido a una red social o no sé qué. La única forma de poder correrme un poquito del algoritmo y contar el cuento que yo quiero si mi comunidad me banca. Sí. Exactamente, lo hizo Cassiari 3, 4 veces ya sin criptomonedas. Lo que tiene después es un problema logístico. No por la cantidad de productores, porque organizan todavía como esa cosa de devolverle algo a los productores. Por ahí no tienen injerencia en tantas cosas, pero ¿cómo le devolvés la guita a 10.200 productores? O sea, la última película de Peretti tiene 10.200 productores. Si la película se vende y yo tengo que hacer transferencia bancaria a 10.200 tipos, ¿cómo hago? Es imposible. Ahí cripto sí entra en un lugar preponderante. Dice, bueno, gente, hago una transacción de criptomoneda, vos recibís la criptomoneda, que para mí es automático y es casi sin costo, y vos la guita la recibiste. Ahora, si voy a una cuenta bancaria, estoy al horno. Y hoy la CNB te permite hacerlo. Así que es interesante de explorar, no solamente para hacer películas, sino que para financiar cualquier cosa. Básicamente. Bueno, pero acá volvemos a traer un poco el concepto de comunidad versus audiencia, ¿no? Como ya no pensamos tanto en audiencia, sino en comunidad. Ustedes fueron construyendo una comunidad atrás de Flixo con un perfil de contenido que hoy por ahí les permite salir a lanzar un modelo de crowdfunding. Ahora, no es un modelo para todos. Sí, mientras tengas un público fiel, como decía ella, si tu público interactúa con vos, tenés una comunidad. Si tu público no interactúa con vos, tenés audiencia. ¿Sí? Las audiencias ya son cosas del pasado. Entonces no es para todos, es para el que tiene la audiencia bueno, de la pero comunidad. el laburo también es empezar a generar ese vínculo con tu audiencia para transformarla en comunidad. Digo, hay un montón de proyectos. Ahora estamos lanzando un proyecto que tampoco puedo contar demasiado, pero en Córdoba, un proyecto muy relacionado a la identidad cordobesa. Y se está buscando hacer un crowdfunding, apuntando como principal lugar para Córdoba Capital, con acciones en la calle, con acciones en medios de comunicación cordobeses. O sea, es muy puntual y es hablarle a los cordobeses y decirles, esta historia, si queremos contarle al mundo quiénes somos los cordobeses, necesitamos bancarla nosotros. Entonces se hace una campaña así. Me cayó en un momento un proyecto también de los separatistas catalanes. Un peliculón un peliculón con un director muy reconocido, con un actor muy conocido. Era un thriller político que hablaba un poco del tema del separatismo catalán. Y era muy fácil de hacer un crowdfunding para eso, porque se les bajó Televisión Española. Televisión Española no quiere que contemos esta historia.
Ya está, te das vuelta y decís, Televisión Española no quiere, necesitamos que todos pongamos guita, todos los catalanes que creemos que Cataluña tiene que independizarse, a hacer esta película, porque esta película nos va a permitir contarle al mundo qué es esta locura de que Cataluña sea un país aparte. Y eso solo puede hacer un contenido que tiene alma y no que está hecho con la inteligencia artificial. ¿Quién lo dice? Mary. Bueno, qué interesante. Sí, es verdad. Bueno, mentira. No. Yo creo que la inteligencia artificial puede penetrar en generar una comunidad. Es más difícil. No sé. Lo hemos hecho. Bueno. Con ustedes. No funciona tan bien. Bueno, ahí está, por eso ella lo no puede es tan decir. fácil, no es tan fácil. Yo creo que no es tan fácil. Perdón, quiero contar también un poquito de esta experiencia. Hace 3 meses atrás empezamos a generar contenidos con inteligencia artificial de manera automatizada. Sí hay un equipo desarrollando personajes, pero una vez que están entrenados los agentes, sale contenido así como masivamente. Masivo, bro. Masivo Bro. El canal en 3 meses, estamos subiendo todos los días 10, 15, 25 contenidos al canal. Subimos 1000 contenidos en 3 meses, llegamos a 170.000 suscriptores, para nosotros es un montón. Estamos en 3 millones de views por mes, hoy, creciendo. Los gráficos son así. Y es todo contenido generado con inteligencia artificial. Y hay un modelo ahí para marcas interesante. Por ejemplo, ahora nos cayó un cliente, que tampoco puedo mencionar quién es. ¿Para qué venís si no puedo decir nada? Pues te cuento de qué va el caso, no importa el cliente, ya lo van a ver dentro de poquito. Que compran una empresa, cuando es esta venta, un empleado se enoja y le hackea el Instagram y se lo vacía. Entonces de repente es una empresa muy conocida con un Instagram vacío. Me dice, necesito generar contenido para este Instagram. Entonces ya estamos desarrollando una estrategia donde va a aparecer un influencer generado con IA, que igual es un animal, así que se notará que está hecho con IA, y vamos a generarle un montón de piezas con el objetivo de recuperar la comunidad de su Instagram. Y ahí hay un montón de oportunidades para marcas de encarar un negocio de otro lugar. Es decir, ¿cómo llego directa? ¿Cómo voy generando yo mi propia comunidad? En vez de poner la guita en un contenido, ¿cómo genero contenido para yo tener mi propia comunidad? Me interesa si hay preguntas igual también de la audiencia. Sí, hay preguntas. Por ahora esa audiencia vemos si es comunidad, hay que fidelizarlos todavía. ¿Hay otro micrófono? Llevo mi micrófono. Ah, la rodilla. Hola, buenas tardes. Yo recuerdo en el Jurásico, cuando era chico, que en la fotografía incluíamos la fotografía vertical o apaisada según las necesidades de la imagen, de lo que estábamos tomando. En la hora que ustedes hablaron, si tomáramos la grabación y cada vez que dijeron la palabra vertical, pusiéramos un pip y esa palabra desapareciera del escenario, del discurso, creo que todos entenderíamos que estamos hablando de contenidos que se van a ver en los teléfonos. Les quería preguntar, ¿cuál es la ventaja comparativa del vertical? ¿Por qué hablamos de vertical o por qué se produce en vertical? Hace poco lo escuché a Jorge Alemán decir que había habido una transformación antropológica en determinada capa de la población. Me parece que el vertical tiene sus limitaciones a la hora de salir del yo y a la hora de contar contextos. ¿Sí? Por ejemplo, esa mesa redonda que estamos ahí, si la tenemos que narrar audiovisualmente, hacerla en vertical, significaría o convertirlos a ustedes en puntos y dejar un montón de cielo y un montón de piso, o sería más cómodo, como está la cámara, dejarla horizontal. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad del vertical? ¿Por qué vamos al vertical? Porque hasta donde yo sé, todavía esa transformación antropológica es más mental, porque podemos seguir girando el teléfono y seguir viendo en horizontal. Loli, es para vos esa, Varias cosas pensaba mientras escuchaba. El vertical, el por qué, primero. ¿Por qué el formato vertical? Voy a decir algo bastante básico que tiene que ver con lo que empecé, como cuando empecé a hablar, ¿no?
vi la oportunidad del negocio en una tendencia que empezó a ser mundial. Me aparecían por algoritmo, entendía que había un consumo vertical. La gente también miraba el celular cada vez más vertical. Yo empecé a recibir mensajes en donde me decían, yo ya no miro el teléfono así, lo miro así. Y todo el mundo veía el teléfono en formato vertical. Y ahí empecé a entender que había una industria que iba para ese lado, en otros territorios del mundo, con muchísimo éxito y mucha proyección. Hoy se habla de que para el 2030 se va a, no sé, no me sale el número, quintuplicar no. El forecast es como muy grande en cuanto a la cantidad de viewers que va a haber y el negocio de lo que va a aumentar. Sí hay un valor de plano distinto. En nuestro caso en particular, no resignamos el director, ni el DF, ni nada. Nuestros equipos de producción los tratamos de achicar, pero sin resignar determinadas áreas que son fundamentales. Esto que bien determinabas de cómo es el plano, ¿no? Cómo es el valor de plano. Nosotros en Bon Vivant tuvimos a Jorge Bechara, que es un director súper reconocido de toda la vida de Polka, de producciones de Polka, y también ahora hizo para Netflix una peli muy importante también. Y eso fue un gran aprendizaje porque hacíamos scouting de locaciones y buscábamos bares, teníamos escenas en un bar y el bar cuando nos quedaba el techo muy bajo no nos funcionaba. Entonces teníamos que elegir otro bar que sí tuviera tal vez techos altos, porque hay algo en el lenguaje y en el código del formato vertical que es bien peculiar, tiene como un código diferente. Lo mismo en dónde ponemos el valor de producción, porque es tan angosto el plano que bueno, hay que ponerlo en vestuario, por ejemplo. Si vos ves, por ejemplo, las novelas, los dramas chinos, vos vas a ver que el valor de produ lo ponen muchísimo en el vestuario y por ahí cuando quieren hablar de un estatus social lo ponen en un auto o en un vestuario que saben que ahí es donde se va a notar que hay un estatus social o hay un valor. Pero sí hay un lenguaje per se. Entonces, eso fue parte y sigue siendo, porque no es que porque estrenamos una o estamos preproduciendo 3, ya la tenemos atada y somos los genios del mundo. Seguimos aprendiendo con los guionistas, seguimos aprendiendo con los directores. La vez pasada me ocurrió que un potencial partner muy importante me hablaba de hacer historias, no las descarto a futuro, pero no estoy en ese foco hoy, con realizadores, y yo le decía, yo necesito al director. Yo necesito al director todavía y necesito al director porque se tiene que ver lindo, porque lo que nosotros estamos haciendo tiene valor cinematográfico, son equipos más chiquitos, quizás las cajas son más pequeñas, por eso es tan amigable que lo podamos hacer y el presupuesto es menor, pero no quiero dejar de tener la mirada del director y el cómo estamos contando ese cuento desde el director. Después tenemos el otro desafío que es que decía Adri, sabemos que también está el algoritmo, entonces nos tenemos que poner las dos gorras, ¿no? Las de no resignar la calidad cinematográfica, pero también entender que el guión y el algoritmo juega y hay que mezclar como esos dos mundos para que nos funcione. Hoy también hay que entender que las plataformas de streaming, las grandes plataformas de streaming, son generadoras de hábito de consumo. ¿Sí? Y hoy el hábito de consumo generado por las plataformas de streaming es este. Y es vertical, y se acabó. Hay que adaptarse a eso, porque ya, y si mañana deciden que va en diagonal, vamos a tener que adaptarnos a eso, porque hoy las plataformas están metiéndose en la cabeza de la gente y diciéndoles cómo consumir. Y con respecto a lo colectivo, eso de el formato vertical atenta contra el compartir un contenido. Hay un festival de cortometrajes en Monterrey, en México, de cortometrajes verticales, en donde ponen una pantalla vertical muy grande y la gente alrededor de esa pantalla, a lo Odisea en el Espacio 2001, los monos con el monolito, que también es algo nuevo, es algo colectivo nuevo también, es algo distinto. Y los recitales, cada vez más, ponen pantallas verticales también. Entonces estás viendo eso y un montón de pantallas verticales donde vas viendo ese mismo contenido en pantalla vertical, que también potenciando lo colectivo. Entonces hay que entender que, bueno, es tan arbitrario este formato como este formato, que algún día alguien lo decidió porque puso una pantalla de cine así. Sí, igual también creo que hay algo, y abrimos otra pregunta, que está pensado también para un consumo, por lo menos originalmente, más de, bueno, voy traslado al trabajo, estoy en una sala de espera ¿Por qué ponemos siempre sala de espera del médico? Bueno, no sé, estamos en una sala de espera del médico, esperando una reunión, o en medio de una reunión como hace Adri.
Entonces está más pensado en este formato, de que sea corto y que sea cómodo para ver en el celu, que ya lo tenemos así. Entonces también es para otra instancia que no es necesariamente... Después sí, antes de dormir nos vemos 50 capítulos, que es lo mismo que haber visto un capítulo de una serie española, pero originalmente también es porque está pensado para otro espacio de consumo que quizá no es el de, bueno, me siento y me relajo a ver algo, que ahí sí te da un ataque de ciclo, estás todo el tiempo así. Yo no sé, hay veces que yo me quiero sentar a ver algo que tenga como cierto ir un poco más tranquilo, pero... ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Ignacio, soy docente de acá de varios futuros diseñadores audiovisuales o licenciados, que creo que la mitad del público más o menos, que todavía les faltan más o menos 2 años para terminar la carrera. Entiendo que ustedes saben bien de cifras y este número que asusta de pensar que en un minuto se generan como 500 horas de contenido. En un minuto en YouTube se suben casi 500 horas de contenido. Y pensar si todavía hay lugar o a esta nueva generación, que son de 20 a 25 años de estudiantes, en qué lugar pueden diferenciarse de lo que hablamos recién, ¿no? De este contenido generado por inteligencia artificial, de cara a que todavía le faltan 2 años de formación. ¿Se entiende a lo que apunto? Bueno. Gracias. ¿Yo? Sos la que está más cerca de los... Bueno, yo creo que justamente al ser estudiantes y por la edad que veo que tienen más o menos, tienen un punto a favor que es, son nativos también de estas plataformas, o sea, crecieron con YouTube, crecieron con el algoritmo, con el famoso algoritmo, crecieron con el celular, o sea, ya tienen un manejo de la herramienta y un conocimiento que ya está en el ADN de ellos por la generación a la que pertenecen, o sea que ahí ya tienen un terreno ganado. Yo creo que el gran desafío va a ser que puedan combinar todo lo que están aprendiendo de lo tradicional, que es necesario que lo sepan, eso también, bueno, como yo voy con lo que dice Loli, es necesario que haya realizadores, es necesario que estos contenidos, por más que sean verticales y que tengan otro modelo de producción, se hagan con calidad y representando nuestra identidad también, o la identidad que quieran, pero digo, poniendo historias de valor para todos, para las audiencias, sin perder de foco que tiene que haber una formación académica, que tienen que entender cómo funciona, cómo se cuentan historias, y eso es una formación que viene de lo tradicional. Entonces, yo creo que van a tener que combinar ambas, sus conocimientos académicos con sus conocimientos de haber nacido con una era de digital y de plataformas y de contenidos. Si alguno quiere sumar. Bueno, de hecho, Willatam y Vico lanzan convocatorias para justamente realizadoras jóvenes que tienen ideas y proyectos, porque como también está esto del negocio del volumen, también termina abriendo las posibilidades. Yo creo que es una herramienta también que reemplaza un poco la dinámica del cortometraje el cortometraje sirve para 2 cosas, para ganar como experiencia de formación y después para desarrollar una propiedad intelectual que eventualmente puede escalar otra manera, así como puedes usar los fragmentos para conseguir NFTs y vender y juntar plata, o si es una peli de terror, funciona mucho en ese género. Pero después no tiene ni monetización, ni una distribución más allá de festivales, son pocas las plataformas de cortometrajes que hay. Entonces, esto creo que también abre puertas a otro tipo de contenido y a otro tipo de dinámica de trabajo que a vos te permite decir, bueno, no sé, ¿cuántos alumnos tenés? 50, bueno, armemos 10 equipos de 5 y generen el contenido, y hoy empiezan a aparecer ya plataformas donde ese contenido se puede ver. Después, quizás el objetivo sea como llevar a otra escala la realización de proyectos y realmente hacer un largometraje 90 minutos. Pero creo que te da también como abre un juego a una dinámica y un ejercicio que para mí está bueno. Sí, súbanlos a YouTube. Terminen, hagan los contenidos, los suben a YouTube, aprendan a medir, a ver qué pasa. Lo subís, ¿qué pasa? Ya tenés información de tu audiencia al toque. En los primeros 10 minutos ya tenés un montón de información. En 2 días te dan un montón de información más.
de cuánto tiempo estuvo cada persona en tu contenido, si se bajó, si se subió, con unos gráficos bárbaros, un montón de información te da. Aprendan a leer eso, hagan ese ejercicio también. Es más, ¿de dónde son estudiantes? Bueno, arman un canal de YouTube de la UBE y se va subiendo ahí y le hablan a la comunidad de la Universidad de Belgrano como para decir, bueno, ya tengo un espacio donde nosotros lo estamos haciendo con Untref también. Está señal Untref y tenemos programas de streaming en vivo y demás, pero digo, generar ese espacio también como de acompañamiento, decir, bueno, hoy este negocio está por acá. Y van probando y van viendo las métricas. Creo que al revés, creo que da más oportunidades. Sí, el superpoder de que hay 40 personas juntas y que quieren laburar y que tienen ganas de... Bueno, hagan eso. Entre estos 40 generen un canal de YouTube, suban contenidos, hagan 5 series distintas de formato vertical, suban la primera, vean cómo mide, hagan la segunda, vean cómo mide, aprendan. Hay mucho para aprender. Aprendan de las herramientas de inteligencia artificial también, no se queden atrás con eso. Fundamental. O sea, todo lo nuevo, aprovechenlo. Y ustedes son la propia audiencia a la que se le quiere generar contenido hoy, digo. Entonces tienen la mejor información, charlando entre ustedes, viendo a ustedes qué les gusta, qué los mueve. Nosotros ya estamos de salida. Ya estamos viejos nosotros. Ya estamos de salida. Olvídate. ¿Qué tal? Sí, quería hacer una pregunta más de lo de crowdfunding. Si tiene alguna desventaja como forma de producción o si no, ¿por qué no? Es bárbaro. Okay. Es bárbaro porque tenés toda la guita para hacer lo que... O sea, una vez que haces una campaña exitosa, tenés la guita. Después el problema que tenés es que tenés 10.200 personas, como el caso de Cassiari. Se te enojan 2, empiezan a hacer quilombo y dices, chicos. Lo bueno también es que pusieron poca plata todos. Nadie va a perder mucha plata. Cuando hizo la primera película Cassiari, la propuesta de él cuando hizo La Uruguaya era... Sí, el bono era de $100. En la última Peretti era de 50. El mínimo. Podías comprar 5 si tenías ganas. Pero cuando hizo la propuesta Cassiari de La Uruguaya, dijo, che, necesitamos 600 lucas para hacer esta película. Si entre todos ponemos $100 cada uno, por ahí después la vendemos en 300 lucas la película. Y perdimos $50 cada uno. Pero ¿cómo nos divertimos todo el año? Sí, un poco la propuesta ahí, y una frase que dijo la directora de La Uruguaya fue, el proceso fue el proyecto. No la película, el proceso. Que todos puedan participar de hacer cine. ¿Sí? De ver cómo se hacían lecturas de los guiones en un Zoom fue durante pandemia encima, un Zoom para 2.000 personas se hacía lectura de los guiones, o por Instagram se hacía la votación de quién iba a ser la pareja protagónica, toda esa participación del proceso y después una función exclusiva para los... Todo eso le permitió a ellos contar el cuento como se les cantó, hicieron la película como quisieron. Bueno, tengo un amigo que, profe de guitarra, me dice, tengo $100 de ahorro, nada más, como estoy viendo con mis viejos, es la única plata que tengo. ¿Qué hago? Quiero formar parte de la peli de Peretti. Me fijo porque la página figuraba cuántos se habían vendido y ya habían juntado $1 millón. Le digo, no lo vas a recuperar nunca más. Hoy no vendés un contenido enlatado, pero ni cerca de ese monto, con lo cual es un monto que no se recupera. Le digo, mirá, si la cerraban en 350, por ahí un poco, 500, hasta ahí una plataforma grande porque es Peretti, ya después... todo perdía. Me dice, bueno, pero me divierte. Bueno, hacelo. Entonces, al final yo creo que Orsay entendió que lo que te ofrece es más la experiencia. Y ahí en realidad la ventaja o desventaja del crowdfunding depende de lo que vos le ofreces a la persona que... Yo estoy haciendo una película por mi cuenta y no ofrecemos nada. Es simplemente, che, queremos hacer esta película, el contexto es este. Acá hay una cuenta de Mercado Pago, depositen lo que quieran. Yo no les doy nada, solo que la peli se va a terminar y va a estar buena y cosas. Cassiari ofrece mucho más, ofrece tanto los bonos como esto de pues, participar de los guiones y demás. Yo creo que la gran ventaja que te da también es esta liquidez, que hoy en día una plataforma o un instituto incluso te va dando la plata en cuotas. Y por ahí cuando tenés que entregar el máster final, Cassiari sale a filmar y ya tiene toda la plata, ya puede congelar precios, puede adelantar pagos, puede negociar de otra manera. Ya el postproductor, antes que arranque a filmar, ya tiene su plata asegurada en un cajón. Nosotros como realizadores vamos a través del Inca y hasta entrega del máster final no recibir la última cuota y en ese sentido es mucha más ventaja que desventaja. Creo que la desventaja nada más es tener que tener y no es desventaja, es tener que tener la comunidad para que te acompañe en el proceso. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Mariano. Escuchaba recién algo de lo que decía Loli respecto de su intención / necesidad en algún momento de amigarse con la inteligencia artificial.
Y un poco lo que decía Adrián, entrenar un buen agente de inteligencia artificial implica decirle qué es lo que sí tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer para evitar que empiece a inventar cosas. Teniendo en cuenta un poco la idea de Loli, que si es que por ahí tus guionistas no logran encontrar el gancho para poder continuar con esa historia, ¿quién entrenaría a ese agente de inteligencia artificial para poder modificar esa situación? Un guionista. Por eso, bueno, pero si el guionista no logra encontrarle el gancho... Otro guionista. Claro, se contrata uno distinto. No, a ver, digo, hoy también es entender que la industria está cambiando y que los roles están cambiando. Digamos, el guionista que antes escribía historias, por ahí ahora entrena gente que escribirán historias. Mientras otro guionista seguirá escribiendo historias, digamos, porque no es que esto reemplace a la industria. Por ahí en unos años sí, no lo sabemos todavía, es hacer futurología. Pero hoy es entender que eso, hay nuevos roles y que hay que moverse a esos nuevos roles, básicamente. Sí, es un poco un cambio de mentalidad también, ¿no? Porque tenemos un proceso de desarrollo por ahí un poco más largo del ideal en este formato. Yo siempre cuento que los chinos tienen como un proceso súper corto para entre 60 y 90 episodios de 3 meses total, desde que se concibe la idea hasta que está lanzado. Entonces hay algo agresivo ahí del volumen y de producir en tiempo corto. Nosotros todavía nos lleva más tiempo del que quisiéramos porque justamente hay que educar al guionista en este formato. El guionista viene del tradicional, como Jorge Bechara, que es un capo director, pero venía de Polka o de Netflix o de cosas, y nos llevó bastante tiempo encontrar la fórmula o cuadrar con la fórmula. Y es el mismo trabajo que nos lleva con los guionistas que vienen del tradicional hasta encontrarlo. Una vez que encajan, enganchan ese cliffhanger o ese gancho, ya se hace como mucho más fácil. Pero nosotros trabajamos con muchos guionistas, entonces es laburar bastante con cada uno hasta que se lo logre. Todavía nosotros no estamos trabajando guiones con inteligencia artificial. No digo que no, hoy no digo que no a nada, esa es la verdad, realmente. Pero seguimos tratando de educar al guionista para encontrar ese gancho capítulo tras capítulo. Yo creo también que ahora estamos hablando de series de 1 minuto, que es como muy particular, y me parece también que es interesante también como entender el modelo. Después en lo narrativo pasamos de series de 1 hora a 40 minutos, a media hora, a 20 minutos, como que igual quien escribe tiene que adaptarse a nuevos ritmos. O del cine a la serie, pero yo creo que lo fundamental es sostener esas figuras que son las que entienden cómo es el arco de transformación de un personaje, cuáles son los puntos de giro. Vos tenés puntos de giro por capítulo o estos cliffhanger, y después tenés también a lo largo de una temporada. Yo creo que también el proceso es escribimos toda una temporada y vamos como achurando y cortando por capítulo y ver cómo metemos esos cliffhanger, pero tenés que saber de guión para hacer eso. Quizás es como jugar un poco este juego del tradicional y buscar a alguien que tenga otro ritmo de escritura, una mirada más fresca, para no decir joven y no más joven. Me parece que tiene que ver con eso, pero sigue siendo el guionista el que entiende bien cómo funciona. Gracias. Hola, yo soy Maite Figueredo, de segundo año de Producción y Dirección de la Universidad de Belgrano. Yo tenía una consulta que es, se hablaba de que quizás más a futuro el formato vertical que ya está teniendo relevancia tenga aún más relevancia, y mi consulta es si esa relevancia va a entrar en competencia con el formato horizontal, si es que vamos a ver como producción a miti-miti, o es que siempre uno va a estar por encima del otro. El tiempo es finito. Obviamente si crece el consumo y la producción de contenido vertical es porque la gente está más ahí y está menos en otro lado. Yo creo que se van a complementar, igual responden ustedes, pero yo creo que es algo que se complementa más que otra cosa, pero la realidad es que el día tiene 24 horas, restarle las de dormir, las de trabajar, las de estar en salas de espera. Sí, yo
no sé si soy del Jurásico como el amigo, pero de la Paleozoico ahí nomás, y he visto como muchas transformaciones de la industria o cambios desde el VHS al Blu-ray, el DVD, el cine, el miedo, ¿no? Esto va a reemplazar lo otro, el cine va a reemplazar, qué sé yo, como dice Rodri, ¿no? El día tiene 24 horas y obviamente competís con eso, con el consumo, pero para mí... Hoy lo digo, me puedo equivocar, pero siento que no va a reemplazar. Va a haber una convivencia de los distintos formatos y van a coexistir. Hoy, me atrevo a decirlo así como muy humildemente, lo veremos más adelante. De hecho, creo que los programas de streaming en vivo compiten más que si es vertical o es horizontal en ese sentido. Sí, lo que sí hay una proliferación de pantallas. O sea, cada vez hay más pantallas más sofisticadas y más dependencia de esta pantalla. O sea, claramente estamos... La pelea es entre esta pantalla y la otra pantalla. De hecho, Entre no la la- tele, esto y el cine. No la tiene en la mano, la tiene cosida, Adrián. Sí. No es que, no No, puede me dio ser. como una enfermedad que los dedos quedaron así duros. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi nombre es Claudio y con eso la pantalla vertical y horizontal, yo no, la pantalla vertical, quiero dar una breve opinión si puedo, no creo que es simplemente por la forma de agarrar el teléfono, no hay ninguna otra filosofía, es porque más dedos agarran el teléfono que así. Ustedes miren que es incómodo andar así. Y todas las aplicaciones, la interfaz vienen para pantalla vertical. Ahora, yo quería preguntar para el contenido de IA, en lo audiovisual, ¿qué pasa con el lenguaje? Pregunta. Hola, hola. Ah, con el ¿Querés refutar eso que dije antes? No. No, con el contenido... Yo siento que a la hora de hacer, con estas plataformas como Veo 3 o nada, cualquier otra IA que pueda hacer video audiovisual ahora, nada, cualquiera escribe un prompt y le pide hacerme un gatito hablando, jugando, pero acá los chicos están estudiando cine, yo terminé cine en Santa Fe. El lenguaje de cine, va a pasar que en algún momento vamos a saber pedirle, porque siento que la IA está decidiendo el primer plano, está decidiendo la técnica. ¿A dónde vamos a ir nosotros? ¿Va a haber formas? Quiero hacer preguntarle futurología a ustedes. ¿Va a haber formas? ¿Va a haber nuevos guionistas que sepan lenguaje de cine? Porque nadie está estudiando cine. Las herramientas son cada vez más sofisticadas. Hoy se le puede pedir un tamaño de plano, tranquilamente, o un movimiento de cámara. Y esto cada vez va mejorando más. Hoy Runway tiene esa posibilidad, Kling la tiene, One la tiene. Hay 1000 opciones distintas. Más allá de Veo que le decís haceme una publicidad con audio y todo, te la hace. Después tenés muchos programas que te permiten hacer una cosa mucho más finita. Digo, Netflix reconoció que en El Eternauta en varias escenas se utilizaron planos hechos con IA. Digo, también hay una convivencia, una industria tradicional, una industria de VFX tradicional. Hacer ese tren hubiera costado X guita, hacerlo con IA costó mucho menos. Es entender que es una herramienta que permite potenciar la... Sí, pero el director que estaba ahí sabía del lenguaje de cine. Claro, sabía por de eso. Un narración. estudiante de cine que conoce herramientas audiovisuales puede mandarse mañana a competirle a Hollywood y salir con sus propios Vengadores. Claro, Eso es lo piola de todo es que esto. yo como persona que no tiene experiencia en dirección, quizás en otras áreas, no tengo herramientas para darle al prompt, o sea, no sé de plano, con lo cual igual tenés que saber, que es lo que hablábamos antes también con el tema de los guionistas, tenés que tener ese conocimiento básico para vos dar las indicaciones. El tema no es la herramienta, sino cómo lo usamos, y está la frase que le gusta decir mucho a Adri, ¿quién te saca el trabajo? Ah, bueno, sí, que no te va a sacar el trabajo la inteligencia artificial, te va a sacar el trabajo una persona que sabe hacer lo mismo que vos y sabe manejar las herramientas. Sí, o simplemente una persona que hace lo mismo que vos, un director de cine que entiende cómo utilizar la herramienta y va y se siente la usa y vos no. Entonces, hoy pasa mucho con el subtitulado y el doblaje. O sea, hoy se puede hacer un subtitulado muy barato. Pero lo está tomando las empresas que hacen subtitulado y dicen, yo te hago el subtitulado más barato. Y se ponen a competir entre sí. Entonces, esta empresa que hace subtitulado con IA le está dejando sin laburo a la que no lo usa. Pero no es que esta empresa dejó de existir. Ahora de repente hay mucho más laburo, es otra escala de laburo, otras necesidades. Pero no dejó de existir, le ganó a la otra.
Hay un chiste, ¿no? Van dos amigos caminando, vienen de jugar al pádel, no sé, ya están vestidos, y se encuentran con un león en el parque. Y uno despacito va y se saca los zapatos y se empieza a poner la zapatilla, y el otro le dice, pero no vas a poder correr más rápido que el león. No, pero voy a correr más rápido que vos. Es lo mismo, es lo mismo. Era raquetazo. Bueno, una última pregunta que creo que estamos ahí en... No, me dicen que no, estamos con tiempo, así. Pasamos... Hay otra. No va a ser tan divertida como esta. Yo solo quiero que sepan esto. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon, a ustedes que participaron en este espacio. Atáquenlos a la salida, sobre todo los que son estudiantes, porque buscan contenido, buscan proyectos, manden CVs, es como la recomendación que podemos dar. Y la industria no está muerta, está cambiando. Qué lindo que lo último que nos quede sea un chiste de leones y pádel, la verdad. Eso somos. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias.